¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, antes que nada, perdonad, tengo cero voz, no es resaca, es que fumo mucho y los aires acondicionados y el cambio de temperatura me revienta la voz. Así que estoy con esta voz de casallero a esta hora. También agradezco muchísimo la presencia y el aguante. Entiendo que escuchar, después de un congreso tan intenso y tan interesante, quedarse a ver, escuchar una ponencia sobre pavos y violencia y machis, pues siempre pues tiene eso aquel, ¿no? Y agradezco muchísimo la atención y el interés. Pido disculpas de antemano porque el tema de los tiempos se me da fatal. No soy solamente doctor en sociología, soy filósofo y argentino, así que hablo muchísimo y me enredo yo solo. Sí, 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 lo sé. Esto es como lo más difícil. No sé, vale. Yo te pido por favor que seas todo lo tajante que quieres. Bueno, y también pido disculpas por la cuestión. Han pasado el título de la charla y era absolutamente inabarcable, masculinidades y violencias. Y era como, Explícanos lo que ¡buah! quieras sobre este Vale. tema. Me dije, ¿qué carajo puedo decir que estas mujeres expertas en el tema ya no sepan? ¿Qué puedo aportar de manera mínimamente enriquecedora a un congreso tan experto? Así que bueno, voy a intentar hacer lo que se me da muy bien, que es lanzar preguntas, prender fuego a la mesa, hacer un poco de reflexiones incómodas para ver dónde estamos, qué carajo estamos haciendo para que el mundo no esté cambiando, que no estemos a la altura después de, ¿cuántos? 6 años de oleada feminista y de inversiones millonarias en políticas de género y prevención de violencias. Y no solamente que no estemos en el lugar que queremos, sino que cada vez parece que las cosas están peor. O nos estamos distanciando o estamos perdiendo incluso el fuelle de alegría e ilusión que caracterizaba los movimientos feministas del 2018. Bueno, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, la disparidad absoluta de género que hay hoy. También una cosa que me esperaba que hubiese muchísimo más mujeres que hombres, pero no tantísimo. También me pone tremendamente triste y vamos a intentar ver cómo esto es pues también reflejo de dónde estamos y por qué las cosas no están cambiando a la velocidad que necesitamos. ¿Cómo hago para cambiar? Ah. Pero bueno, visto que solo tengo incluso menos tiempo del que esperaba, voy a saltarme. No sé si necesitáis un PowerPoint o si soy lo suficientemente dinámico como para yo hablar y encima no me paro de mover, así que tengo esta silla que no tiene bloqueo, que me voy a tirar para atrás. La cuestión es supongo que no, sí que se han ido mencionando un poquito el tema de las masculinidades y la necesidad de trabajar con tema de hombres a lo largo del congreso, ¿no? No pude estar en las primeras horas porque trabajaba, hoy de hecho volví ayer de vacaciones, pero sí que me consta que se ha ido mencionando la cuestión de las masculinidades y los hombres varias veces. Esto es una cosa que no es baladí, no es tampoco rara, suele pasar, sin embargo, existe un desfase brutal entre el interés que muestran las personas que se dedican al área, que están apegadas al campo, y el interés que se muestra en las alturas políticas, ¿no? Hace un par de meses volvimos a a refrendar el pacto de Estado contra las violencias machistas y vuelve a brillar por su ausencia un compromiso real y fuerte con el trabajo de masculinidades en tema de prevención. Se sigue sin entender que el trabajo en masculinidad y el trabajo con los hombres tiene un factor de prevención temprana fundamental. Si se menciona pues, lo curioso y lo útil que podría llegar a ser, sin embargo, sigue sin estar en papel, como dentro de los puntos importantes, un compromiso en políticas a largo plazo, una coordinación en temas de masculinidades, una comprensión que unifique lo que sabemos sobre violencias y hombres y pues la intención de poder profundizar en el tema un poquito más de lo que estamos haciendo actualmente. Como consecuencia, tenemos un campo rarísimo donde sabemos que es importantísimo trabajar con hombres, pero o no se está haciendo o se está haciendo con políticas totalmente descompensadas, descontinuas. Un ejemplo perfecto es el tema de los talleres en institutos, ¿no? Que es un poco el ámbito en el que más me muevo. Yo trabajo en temas de formación y prevención como asesor de políticas de igualdad en instituciones, pero también sobre todo tema de profesorado y juventud, y claustros de profesores, de universidades, etc.
Y estamos viendo que existe una desorganización absoluta en el campo en el que se están desarrollando las políticas de igualdad y prevención. De tal forma que, uy, me volvió la voz, de tal forma que no solamente no sabemos muy bien qué hacer, sino que tenemos un montón de dinero y el dinero no terminamos de saber cómo enfocarlo. Lo sabéis todas, como noviembre llega y nos sobra dinero en los presupuestos que recibimos y empezamos a buscar desesperadamente formadores para que las cuentas nos cuadren y el año siguiente no tener que devolver la pasta que nos han dado. Como consecuencia, en noviembre se hiperrevienta de talleres a los chavales jóvenes, chavales que están cada vez más desafectos y distantes de los talleres que reciben. Además, cuando contratamos varios talleres, estas empresas no se coordinan entre ellas, terminan siendo los mismos talleres una y otra vez, donde enseñamos el iceberg de las violencias, la diferencia entre sexo, género, orientación sexual, y dibujamos una silueta en una estraza donde trabajamos con temas de valores y estereotipos de género. 3 talleres al año de esto, los chavales lo dicen, es un factor de cansancio y de desmotivación enorme. Claro, esto, más allá de lo útil o no que sean los talleres, que yo vengo de la línea de que no lo son, muestran, reflejan y dicen mucho sobre en qué momento estamos y cómo estamos. En el sentido de que hay que entender que la cuestión de las violencias y la prevención, sobre todo de las violencias, no es un campo en sí mismo, es un campo amplísimo que toca muchísimos otros campos, como por ejemplo los movimientos sociales, el tema de la administración pública, cosas tan marcianas como por ejemplo que no hay una tradición en España de análisis de eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Solo hacemos memorias al final de los proyectos donde analizamos en qué hemos gastado el dinero y qué reactividades se han realizado y sin embargo no hacemos una revisión exhaustiva y profunda sobre si el mundo está mejor o peor que antes de hacer la intervención. Esa carencia, que no es una cuestión puramente nuestra, sino que es una carencia que existe en el Estado español en general, porque esa tradición no existe, se une a un montón de contextos que están cambiando últimamente y que terminan generando una especie de sinergia dañina respecto a las políticas de igualdad que están poniéndonos cada vez más en jaque y un poquito contra las cuerdas. Perdón si... bueno, iba a hablar de violencia, pero no... ¿Cuánto me queda? Súper poco, ¿no? 10 minutos. 10 minutos. Voy a ir... claro, respecto a en lo que tiene que ver con hablar con... Por cierto, apunto la dificultad que supone... perdona si me ves caótico y tal, pero se resulta súper difícil reducir un tema tan complejo a 20 minutos y encima hacer chistecillos para que la gente no se duerma después de comer. Además de la cuestión que tiene que ver con el área y el campo de intervención, todo esto que tiene que ver con la cuestión de las políticas y en qué momento estamos y cómo se ha configurado el campo de intervención a nivel administrativo, político, económico, etc. También hay un problema a nivel de enfoques que me preocupa bastante. Es decir, decía Richard Sennett que es en el proceso de cambio de un evento social cuando termina por profundizar y comprender cómo ese evento social funciona. Si esto es verdad, si esto es así, el hecho de que no estemos siendo capaces de poder cambiar hacia postulados más positivos, optimistas o llevar hacia un buen puerto la cuestión de las masculinidades, sino que al revés, parece que está creciendo cada vez más la reacción, la desafección, el desánimo, la fatiga y en tanto los comportamientos reactivos y el machismo compensatorio, no solamente en chavales jóvenes, sino en la peña adulta, demuestra que quizás no estemos siendo conscientes del todo de cómo funciona, cómo opera la construcción de género, qué papel tiene la violencia en la construcción de las masculinidades en su lado más cotidiano. Porque si fuésemos conscientes y supiésemos perfectamente cómo opera esto, deberíamos estar siendo capaces de intervenir de una manera más eficaz, ¿no? Claro, esto me preocupa porque como filósofo y sociólogo, como decía, argentino, me gusta profundizar y no parar de caer en picado en los temas que me apasionan. Y
te terminas topando, sobre todo cuando trabajas con temas de masculinidades en entornos radicalizados y entornos digitales, como Elisa y las compas de la mesa anterior, te topas con una pequeña realidad que es fascinante, que es muy poco comprensible y es muy esquiva, que tiene que ver con el goce de la violencia, ¿no? El goce de la violencia creo que es uno de los elementos contemporáneos más extraños, pero a la vez más propios de toda esta explosión reactiva digital. Es decir, la violencia actualmente no se inscribe en las identidades masculinas de una manera tan clara como pasaba hace unas décadas. Hemos conseguido que las políticas de igualdad hayan incidido en un cambio social tal que hemos convertido la violencia en una cuestión indeseable. Tanto es así que las masculinidades hegemónicas, que recuerdo, hegemonía viene de toda la teoría gramsciana y viene a hablar de liderazgos culturales y no tanto de masculinidades fuertes. Actualmente la hegemonía masculina la puede tener más bien alguien como Pedro Sánchez, bueno, últimamente no sé, pero tienen que ver quizás estas expresiones de género quizás más suaves, ligadas al liderazgo y ligadas a cierto poder estoico y no violento que el Fari o lo que eran las masculinidades más violentas y autoritarias de los años 80 y 90, ¿no? Sin embargo, si visto esto así, las masculinidades contemporáneas sí que tienen esta revuelta a la violencia en un sentido de goce y disfrute, sobre todo en los entornos viralizables, la manosfera, que es a lo que más me dedico, la crueldad de la violencia digital y la crueldad de los casos de violencia que estamos viendo me toque que... No, no. Bueno, que veo la autoridad ya... Estoy rozando el límite. Me estoy enredando con mierdas. Esto de la masculinidad hegemónica que estás explicando. Sí. La cuestión es que el goce de la violencia y el desfase, el dilema que existe entre la dificultad que tenemos de poder encontrar cómo se reproduce la violencia, tiene que ver con la incapacidad que a veces tenemos de entender o de poder profundizar en el dilema que marco ahí, que es el de la identidad y la práctica. Las que trabajáis en entornos con hombres que han agredido y tal, entendemos perfectamente cómo existe un desfase brutal entre una práctica violenta y la capacidad personal de poder integrarse y reconocerse en lo que tiene que ver con la identidad violenta. Somos una sociedad tremendamente, y estamos en un momento histórico de la movilización política tremendamente identitario. Es decir, somos capaces a veces de entender, bueno, por ejemplo, siempre pongo el mismo caso, ¿no? No sé cuánta gente de aquí no compra en su vida cotidiana carne. Posiblemente sea muchísima. Día a día, casi nadie compra la carne. Vamos en un contexto cultural en el que el consumo de carne está reduciendo, por lo menos en ciertos contextos culturales como el nuestro. Sin embargo, casi nadie de aquí se reivindicará como persona vegetariana. Lo mismo pasa con las no monogamias. Posiblemente haya muchísima peña aquí que, si bien no tiene una sola pareja estable y con exclusividad sexual, difícilmente haya más de 3 personas que se reivindiquen como no monógamas en este entorno, ¿no? Pasa algo parecido. ¿Qué tendrá que ver esto con el tema de la violencia y la masculinidad? Lío, a ver. Pasa algo parecido con trabajo con los chavales jóvenes y con los hombres adultos en tema de masculinidad. Hay un desfase a nivel identitario y en la práctica que nos conviene a veces poder saber identificar, porque muchas veces estamos buscando o estamos intentando hacer caber a personas que no son fundamentalmente feministas en la cajita de machismos o en la cajita de antifeminismo. Lo cual, esto de intervención con chavales jóvenes, que eso se da muchísimo, entender que todos los chavales, y de hecho vamos a verlo en el alarmismo mediático que se está generando en torno a la reducción del apoyo que tienen los chavales jóvenes respecto al feminismo, estamos reproduciendo una lógica binaria que no termina de corresponderse con una realidad muy compleja de hombres que se relacionan con la violencia y con los actos de agresividad en un sentido complejo. No solamente como una cuestión de control y de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, que también, como bien han explicado históricamente feministas como Federici, Rita Segato, etc., sino que tienen a veces que ver con los contextos ecológicos más similares a lo que podemos llegar a ver en la serie de Adolescencia. ¿La habéis visto? Sí, ¿no? ¿Quién no lo ha visto? Por eso.
Estos contextos de ecología institucional, administrativa y política, donde la violencia se ha convertido en una moneda de cambio, en un elemento de ganancia de estatus, de creación de un lugar en el mundo y de interrelación entre grupos de iguales, la violencia tiene un papel fundamental en ese sentido, como forma de control, como forma de presión, pero también como forma de estatus, ¿no? Cuando hablamos de estatus, entonces nos terminamos moviendo hacia, quería al final finalizar, pero no me da tiempo, hablar un poquito de cómo, si bien en la teoría un montón de personas sí que se inscriben en la teoría ecológica de la violencia, ahora hay que poner en práctica elementos de prevención y abordaje de masculinidades en contextos de violencia, este tipo de teoría brilla por su ausencia, porque estamos pululando a veces entre dinámicas de individualización de la culpa de la violencia en los hombres jóvenes y la ignorancia respecto a los contextos amplios de que generan y alimentan las formas en las que los hombres terminan inscribiéndose en dinámicas de violencia. También porque nos supera un poco. Siempre termino mis charlas, cuando hablo de temas de prevención de discursos de odio, trabajo con profesorado, etcétera, etcétera, terminas hablando de una cuestión tan generalizada que termina siendo casi inmovilista. Existen unos contextos muy amplios sobre los casi en los que no podemos intervenir. Por ejemplo, la internacional del odio, el hecho de que exista ahora mismo un movimiento lobista a nivel internacional de partidos ultraconservadores, religiones ultrafundamentalistas, lobbies de ultraderecha, están movilizando dinero, están movilizando presión y están movilizando recursos a nivel internacional para luchar contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las minorías a lo largo de Europa. El EPF, en el Fórum del Parlamento Europeo por los derechos sexuales y reproductivos, en un estudio que sacaron hace poco, la punta del iceberg se llama, se calcula que son 707 millones de dólares invertidos en los últimos 10 años en la lucha contra los derechos sexuales y reproductivos. Evidentemente, esto tiene que ver con el auge y con la financiación y con el fortalecimiento de líneas de negacionistas de género y entornos reactivos en entornos digitales, en entornos políticos, etc. Lo mismo pasa con el desarrollo de lo que mencionaba Elisa antes, ¿no? El desarrollo de unas plataformas digitales que se enriquecen y que comercian con una cultura del odio que les sale rentable. Hay muchísimas investigaciones que abordan cómo los algoritmos no necesariamente son neutrales, sino que están alimentando lo peorcito de Internet. En tanto que juegan con unos sesgos cognitivos y priorizan el engagement y la ganancia por sobre la creación de comunidades y la empatía social. Y evidentemente también eso tiene que ver con el auge de los discursos violentos, el aumento del antifeminismo y el aumento de la reacción patriarcal, ¿no? Evidentemente, esto, bueno, por no decir, últimamente... No, sigue. Por no decir, por ejemplo, la relación que existe entre este auge de la reacción masculinista con el avance sin parar de unos valores capitalistas y neoliberales radicales de nuestra sociedad. Jamás en la historia de la humanidad había sido tan fuerte, bueno, jamás en la historia de la humanidad, no soy historiador, pero bueno, me puedo poner la mano en el fuego, en que jamás en la historia de la humanidad había sido tan fuerte, por ejemplo, el discurso del yo marca o el empresarialismo del uno mismo, los discursos que terminan generando una especie de presión individual para calcular, acumular y conseguir estatus, y ese estatus, evidentemente, en contextos de masculinidad, terminan atravesándose por cuestiones relacionadas con la fuerza, el respeto y la violencia, ¿no? Las masculinidades reactivas y las masculinidades conservadoras no son solamente machistas y antifeministas, son fundamentalmente neoliberales, en tanto que están hiperrelacionadas con discursos del empresarialismo del yo, con discursos de la autonomía, la fortaleza, la independencia emocional y desde luego con la acumulación de capitales sociales, materiales, sexuales, etc. Lionel, y a nivel más meso y microsistema, que es donde podemos actuar, Claro. teniendo en cuenta que has dicho que eficiencia y eficacia nos falta porque Claro, no exacto. evaluamos las políticas públicas, ¿qué se puede hacer? Aparte de los talleres con hombres. No quiero la receta del millón, No, pero exacto, explícanos qué ves tú. Siempre lo digo, en plan, yo soy investigador y soy interventor, pero no soy político,
Tampoco quiero aquí ir salvando el mundo, ¿no? No, Desde no, luego. tampoco Y además podría. la cuestión de que, bueno, hombre cis, blanco, universitario, entiendo que también no es mi papel, ¿no? Pero sí que es verdad que existen otra serie de elementos, por ejemplo, a nivel micro, el... bueno, ya lo han comentado las compañeras de la mesa anterior, ¿no? La aparición de nuevos entornos digitales de violencia, Por entornos de ejemplo, violencia en digitales. Francia acaban de legislar para cerrar OnlyFans, regular toda la parte Claro. ¿Mm? No soy, claro, yo vengo de entornos anticapitalistas y revolucionarios y no soy muy dado a la prohibición. Evidentemente creo que todo Bueno, lo que tiene que ver con la prohibición, esto es a título personal, no vengo aquí como forma de autoridad y tal, porque me preguntas, todo lo que tiene que ver con la prohibición y no hay una prevención temprana y no somos dadas a la prevención temprana, aunque todos los documentos públicos que publicamos apuntan a la necesidad de la prevención temprana, sí. es costosísima, es difícil y además es muy poco mesurable a largo plazo y cuesta un montón. Sin embargo, creo que por ahí ese tipo de excusas, la dificultad, la complejidad y tal, no puede ser una excusa para no implementarlo. Y evidentemente, todo lo que tiene que ver con el gasto millonario en políticas post problema, terminan topándose con esta problemática de que no solamente no termina de parar o eliminar la problemática que intenta frenar, sino que además aumenta a la polarización y a la radicalización de los sectores conservadores y se utiliza como arma política para, porque no olvidemos que una de las particularidades que tiene la lucha de género y la lucha por la igualdad es que es un campo de batalla donde la ultraderecha ha decidido hacer mella y pues, cumplir esta agenda conservadora de desbancar al gobierno y de... Vale, y desde la prevención, ¿cómo podemos trabajar con los jóvenes en el tema de la violencia? Perfecto, gracias por la pregunta. Sí que hay un elemento que creo que también falta mucho en nuestro enfoque. Nos llenamos la boca desde hace décadas con el tema de la educación emocional y también somos bastante dadas a que la educación emocional, incluso la educación emocional, la terminamos planteando en términos racionales. Yo sí si me inscribo en un enfoque determinado, es en el giro afectivo, Sara Ahmed, Laura Berland, Raya Masumi, etcétera, etcétera, que han traído a colación y han puesto sobre la mesa la necesidad de poder inscribir determinados elementos políticos, y en este caso el tema de la reacción y el tema del aumento de la desafección antifeminista resulta fundamental, es entender la cuestión afectiva que reside en todo esto. Es decir, tenemos un mantra como sociedad que nos hemos creído y que en cierta medida es así, pero no tanto. Y es el mantra de dato mata relato. Vimos en un contexto, después del trauma que supuso el COVID y la aparición de realidades espantosas como la fake news, la infoxicación, etc., hemos entendido que la lucha que teníamos que reproducir desde los sectores más progresistas y emancipatorios es luchar con la verdad y el dato frente al reino de la mentira y el bulo, ¿no? Y esto pasa mucho y esto es fundamental para poder entender el trabajo con chavalería joven e institutos. Sin embargo, si no entendemos la relación afectiva, emocional que existe entre los chavales jóvenes, bueno, en realidad casi todas las personas, y los contextos de valores e ideologías en los que se escriben, esto no terminamos de conseguir alumbrar el por qué resulta tan difícil que un chaval se desligue de las ideas antifeministas. Y esto lo veo con un ejemplo, creo que se queda muy claro. El feminismo para vosotras, evidentemente, verdad que hable aquí, como la osadía de intentar leer lo que significa el feminismo para ustedes, pero me atrevería a decir que no solamente había una cuestión de justicia en el fondo, que la había, evidentemente, sino que se conjugaba esta idea de justicia, de social, y la idea de, hostia, qué mierda de vida, de violencia se ha padecido, con la ilusión, la alegría y el significado personal que para una mujer le daba poder inscribirse en un colectivo amplio de mujeres que pensasen como ella, que gritasen como ella y que le diesen sentido a toda su experiencia vital. Supongo que estaréis conmigo que este tipo de cosas son fundamentales para entender cómo una mujer termina inscribiéndose en el feminismo de una manera tan emocionalmente fuerte.
Claro, esto tenemos que tenerlo muy claro porque funciona igual con casi todo. Al final nos parecemos mucho más a las hinchadas de fútbol de lo que nos gustaría. Y es que existen una vinculación emocional, afectiva muy grande con los espacios que transitamos. Cuando vas a un colegio y cuando trabajas con hombres, en grupos de hombres, te das cuenta de que muchas veces no hay tanto una cuestión de identificación con argumentos racionalmente construidos que son capaces de llevar a sus últimas consecuencias o defender a capa y espada durante horas, sino que lo que un chaval tiene es un mapa más o menos amplio de frases hechas, de prejuicios o conceptos flotantes, y la fortaleza de esa posición muchas veces reside más en la potencia afectiva, en la capacidad de identificación con un colectivo, en la capacidad de integrarse en la sensación de un derecho agraviado, en una especie, al final, en una economía libidinal, la capacidad que tiene ciertas líneas políticas de mover el deseo, movilizar la sensación de pertenencia y movilizar lo que tiene que ver con el empoderamiento, en un sentido perverso y mal construido, pero un empoderamiento en última instancia, que con argumentaciones más o menos racionales. Y esto para mí es fundamental para poder intervenir con chavales jóvenes. Entender que nuestra intervención tiene que ir sobre la ligazón afectiva que se han establecido en los contextos más reaccionarios de la masculinidad entre el victimismo, esa lucha por una especie de justicia restaurativa contra un feminismo desbocado que se le ha ido la olla y que ahora de repente quieren gobernar el mundo, y la capacidad de intervención y escuchar los malestares reales que tienen los chavales y que evidentemente los contextos ultraconservadores, ultraderechistas y tal, sí que son capaces de capitalizar, ¿no? No sé, Vale, un poco abstracto todo. Muchas gracias. No. Hoy no. Ahora ya no nos da tiempo. Vale, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias.